Hebreos capítulo 6. En la versión PDT dice así: así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. En este tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si Dios lo permite, seguiremos adelante con enseñanzas más avanzadas. Así que hablemos acerca de los fundamentos, lo que es lo elemental. Hoy continuamos con imposición de manos. He estado revisando otras enseñanzas y una de las características es que muchas veces le damos a la imposición de manos algo tradicional o algo religioso. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que está lleno de figuras, que está lleno de tipologías, está lleno de símbolos para mostrar la gloria de Dios o para mostrar verdades profundas de Dios a través de símiles, a través de analogías y a través de ciertas figuras. Y en la imposición de manos nos muestra mucho lo que es una autoridad delegada. Cuando estemos hablando de imposición de manos o estemos hablando de cualquier tipo de doctrina, tengan en cuenta algo. Cuando Jesús se fue y las últimas palabras que le dio a sus discípulos, entre otras, fueron: toda autoridad me da en los cielos y la tierra, por tanto, vayan, hagan discípulos, enséñales todo lo que yo les he enseñado. Cuando Él está mostrando, antes que todo, que Él ha recuperado la autoridad, quiero que recuerden lo primero. Vamos a colocar un fundamento a esto. Cuando Jesús recupera la autoridad, era algo que había perdido Adán en el huerto de Edén. Dios le había dado toda la autoridad de señorear sobre la tierra. Dios quería colocar en la tierra su gloria. Quería colocar, entonces, ojo a las palabras que voy a usar. Dios quería colocar su autoridad en toda la tierra. Ya Él es la autoridad, y lo vamos a ver ahora. Él es la autoridad. Pero al delegarle al hombre toda la tierra, le está diciendo: yo quiero colocar mi autoridad a través de ti. Cuando hablamos de autoridad hay unos conceptos, unos muy buenos, unos muy errados. Así que vamos a repasar esto. Cuando hablamos de autoridad, de acuerdo al material que hemos visto anteriormente, la autoridad es la delegación de la bendición de Dios. Dios quiere colocar su reino y lo coloca en autoridad. Cuando se habla de reino, se está hablando de lo que Él es. Él es un Dios de amor, pero Él es la máxima autoridad del universo. Pero cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de el desatar la esencia del dueño de la autoridad o el que es la autoridad. Y si vamos a ver quién es la autoridad, estamos viendo es a un Dios todopoderoso que lo único que quiere extenderse es cubrir la humanidad con su amor, cubrirlo con su benevolencia, cubrirlo con lo que Él es. Y Él es bienestar puro, bienestar en acción a todos aquellos que se acercan a Él. Cuando estamos hablando de autoridad, estamos hablando el que es cubierto bajo esta autoridad, automáticamente es cubierto con benevolencia,
con bendición, con bienestar. Ese es el verdadero significado de la autoridad. Nosotros, los occidentales, por decirlo así, tenemos un mal concepto de la autoridad. Es porque queremos, cuando escuchamos hablar del reino de Dios, estamos tratando de entender el reino de Dios con una mente democrática. O sea, nosotros aquí hemos vivido siempre es bajo una democracia. Y la democracia no es mala, sino que la democracia fue colocada porque muchas cosas fueron tergiversadas o muchas cosas de Dios fueron rechazadas. Acuérdense que anteriormente lo que Dios había colocado era la teocracia, o sea, su autoridad manifiesta. Él quería manifestar su autoridad y como ya hemos visto, él solamente quería era bendecir, proteger, levantar al ser humano. Dios siempre ha querido darle lo mejor de él al ser humano. Esa es la autoridad. Nosotros hemos entendido la autoridad desde nuestro pensamiento democrático. Y tenemos un mal concepto de autoridad, es porque todos los reglamentos que se colocaron para bendecir al hombre, el hombre, como ha tenido una esencia pervertida, una esencia de pecado, entonces la autoridad él la ha colocado en sí mismo y ha sacado la esencia de la maldad para poder ejercer autoridad o dominio. Jesús, cuando enseñaba a sus discípulos a orar, ahí en el contexto del Antiguo Testamento le dijo, Padre nuestro, les decía, ustedes tienen que orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Recuerden el contexto que Jesús no había muerto, ya lo hablamos la vez pasada, él todavía no había pagado el precio, entonces él tenía que orar, enseñarles a orar en ese momento y enseñarles a orar, darse cuenta que cuando termina, líbrame del malo, líbrame del maligno. Ya hoy en día podemos decir, Señor, muchas gracias porque nos has liberado de la potestad del maligno, nos has librado de la potestad de las tinieblas. Ya nosotros ahora te pertenecemos a ti, estamos en bendición. Pero cuando él quería manifestar el reino, es que Dios, para poder manifestar su autoridad o su reino, tiene que ser a través del mismo hombre, porque él no puede violentar su palabra, él respalda su palabra, y si él le delegó al hombre la autoridad de señorear sobre la tierra, era para que él manifestara su gloria, que su gloria cubriera la tierra. Y la gloria de Dios es la manifestación de su amor y es la implantación del reino de Dios. Por eso, cuando estamos hablando en el tema que nos compete ahora, cuando hablamos de imposición de manos, también vimos que la imposición de manos es el ejercicio de la manifestación del reino de Dios, y por eso comencé subrayando otra vez lo que es la autoridad delegada. Dios quiere manifestar su reino, y su reino se manifiesta a través de personas, a través de su iglesia en el día de hoy. La iglesia tiene ahora la hermosa responsabilidad de hacer manifiesto el reino de Dios, y hacer manifiesto el reino de Dios tiene que ser ejercido, número uno, entendiendo lo que significa ser embajador. El Señor nos dice desde 2 Corintios capítulo 5, desde el versículo 17 en adelante, cuando nos hace entender que ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y nos está diciendo que en este momento todo el creyente tiene el ministerio de la reconciliación. Nosotros vamos a los demás para decirle,
como si Dios estuviera rogando, reconcíliate con Dios. Dios nunca estuvo enojado con el ser humano. Lo que pasa es que el ser humano, como tenía naturaleza de muerte, no podía acercarse a Dios. Le estaba dando la espalda a Dios. Cuando Dios paga el precio en Jesús, la ira de Dios se descarga en Jesús, ahora sí puede el hombre acercarse a Dios aceptando ese pacto de sangre. Pero Dios dice que nosotros somos ahora embajadores, y un embajador tiene la responsabilidad de ejecutar o de hacer manifiesta la autoridad que representa el reino que lo ha enviado. Así que nosotros tenemos que tener la imagen que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, no ejecutamos nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos. Nosotros estamos ejecutando la autoridad que nos ha sido delegada, y es la autoridad de Jesucristo. Si nosotros vamos e implantamos, impartimos o hacemos manifiesta la autoridad de Jesucristo, entonces nosotros vamos a manifestar es el amor de Jesús. Tenemos que hacer manifiesto cuánto ama Dios a la humanidad, que ha entregado a su Hijo para morir, para que todo el mundo que cree en Él pueda tener acceso al trono de la gracia. Así que cuando estamos hablando de impartir, entonces ahí acudimos todos los símbolos que nos enseña la palabra, todos los símbolos que nos enseñan en la Biblia. Y lo primero que estamos mirando es, en el Antiguo Testamento, se les enseñó y veían que cuando se iba a ejecutar una delegación, se iba a hacer algo importante, se ejecutaba las manos sobre aquello. Incluso, por ejemplo, todos los, cuando iban a bendecir el lugar donde iban a orar, todos los utensilios del templo, los iban tocando y los iban bendiciendo, y era un símbolo de que el sumo sacerdote representaba la autoridad delegada de Dios, y todo lo que iba tocando iba quedando consagrado, apartado, santificado para el uso exclusivo de la adoración a Dios. Todo, cuando iban a levantar a alguien o lo iban a colocar en un ministerio, le colocaban las manos, porque era el símbolo de la impartición del amor de Dios, de la gloria de Dios, del poder de Dios. Así que hoy en día hemos visto muchas cosas acerca de la imposición de manos, y no es como alguna vez escuché que, ay, aquella persona está mal, ponle las manos, ponle las manos. No es imponer manos. Primero, nosotros tenemos que entender que nosotros representamos un reino. Hay que entender quiénes somos nosotros, qué significa ser embajador, las características de un embajador, el corazón de un embajador y la responsabilidad de representar la autoridad que nos está enviando. Primero, ¿qué significa ser embajador? Número dos, ¿qué significa actuar en la autoridad del reino que nos está enviando? Recuerden, autoridad es manifestar el corazón del que nos está enviando. Así que les voy a, para que hablemos de autoridad, les pido por favor que vayamos rapidito a Romanos capítulo 13. En el libro de Romanos capítulo 13, en la PDT leo, dice: todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios, por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Cuando estamos hablando de autoridad, estamos hablando que en la Reina Valera dice que la única autoridad es Dios y los demás son autoridades delegadas. Por lo tanto, quiero que comprenda algo.
como nosotros vamos a la mente democrática de la cual hablamos, no estamos hablando de un reino donde el supremo Dios todopoderoso, que es la autoridad, por supuesto que solamente emana comprensión, benevolencia, bienestar. Lo que pasa es que como nosotros hemos sido heridos y nos han dicho, es que hay que respetar la autoridad. En verdad hay que respetar la autoridad delegada, pero la autoridad delegada debe representar la autoridad que lo ha colocado ahí. O sea, debe emanar, debe, fluir en la esencia del que es la autoridad. Por eso es que muchos no hemos comprendido qué significa vivir bajo autoridad. Es porque lo que hemos visto no es la esencia verdadera de la autoridad, sino la esencia de alguien que está puesto, pero lleno de maldad. Por ejemplo, los gobiernos hoy en día han tenido que colocarles leyes, principios, mandamientos, porque como son hombres que han permitido que la corrupción llegue hasta ellos o que la maldad los domine, de tal forma que ellos no buscan el bienestar de las personas que han colocado bajo su cargo, sino que han buscado ejercer su propia esencia de maldad. Entonces no han ejercido autoridad, han ejercido dominio, han ejercido su maldad. Pero el puesto que Dios les colocó, por ejemplo, el de presidente, por ejemplo, el de congresista, por ejemplo, el de gobernador, por ejemplo, el de alcalde, esos puestos que Dios colocó y que son colocados por Dios es para que bendigan al pueblo. Porque alguien que representa la autoridad, el mismo Jesús dijo que Él era el ejemplo de servicio. Porque si alguien está en autoridad es para servir, no para oprimir. Entonces, como nosotros hemos confundido esto, entonces lo único cuando hablamos de autoridad, entonces nos da ira y nos lanzamos a hablar mal y a ejecutar mal contra aquellos que están en puestos de autoridad. Una de las características de alguien que habla mal de su autoridad, que alguien habla mal de alguien, se ve que no conoce a Dios. Y si hablamos de cristiano, es una persona que no ha conocido el amor de Dios, no ha conocido el respeto reverente de Dios. Cada autoridad dice que hay que respetarla, hay que estar sujeto a ella. La sujeción es 100% respeto, pero la obediencia debe ser de acuerdo a la línea de la autoridad. Si alguien que está en eminencia nos ordena hacer algo en contra de principios de la moral, en contra de los principios divinos, pues con mucho respeto, no hablen mal de la autoridad, no hablen mal de esto, simplemente díganle, eso está mal. Y dígaselo, Efren, eso no me parece que está bien. Simplemente no te obedezco. Pero entonces voy a ejecutar esto contra ti. Y recuerden aquellos 3 jóvenes que iban a ser lanzados al horno de fuego por no arrodillarse delante de la estatua, simplemente dijeron, mi rey, mi señor, lo que estás haciendo no está bien, no te vamos a obedecer, pero fueron respetuosos. Y cuando hablamos en este tema, tenemos que hablar entonces del respeto a la autoridad, pero vayamos a ejecutarlo en esta forma. Autoridades delegadas son los políticos, familia, los padres, los que están en eminencia con canas, maestros, y sigue bajando. Nunca se debe atentar contra el que está en la autoridad, pero sí se le debe decir, si está ejecutando mal su autoridad, hay que decírselo. No hay que temer, y hay que decir, y hay que subir de nivel cuando está ejecutando mal sus funciones delegadas. Uno puede subir de nivel y no debe temer a las consecuencias, porque cuando tú actúas bien, de acuerdo a los principios divinos,
Dios te respalda como respaldó a aquellos jóvenes en el horno de fuego que fueron preservados, fueron salvados por el mismo Dios. Ok, entonces como estamos hablando de imposición de manos, ¿qué es la imposición de manos? Es una autoridad manifiesta o es una impartición de manifestación del reino de Dios. Ejecutar la imposición de manos es ejecutar lo que Dios está haciendo. Quiero organizarlo en varios punticos. Si ustedes buscan diferentes tipos de enseñanza, se dan cuenta que hay unos que varían de acuerdo a otros. Pero hice énfasis en estos principios por lo siguiente. Para que cualquier punto, les voy a colocar un ejemplo de estos 5 puntos. ¿Para qué se imponen las manos? Entonces, ojo lo que hemos colocado anteriormente. Ahora sí vamos a mirar lo que nos han enseñado en los institutos bíblicos. Entonces, por ejemplo, se imponen manos, número 1, para pronunciar y liberar bendición. Me llama mucho la atención cuando ojalá tuviésemos un experto lingüista que nos enseñe mucho sobre Marcos capítulo 16, el último capítulo de Marcos, en el versículo 18, cuando dice, sobre los enfermos colocarán las manos y sanarán. Me llamó mucho la atención estudiando este tema, porque lo que dice ahí, más o menos ahí, como quien dice, raspando el cucayo del idioma, lo que en verdad, por ejemplo, la palabra enfermo es una palabra que se usa para las personas emproblemadas, débiles. No solamente es una enfermedad física, sino que ahí está diciendo la palabra que se está usando, que no voy ahora, porque esta no es una clase de griego, pero la palabra que está usando y la que el diccionario está mostrando es que es una persona pusilánime o débil. Por supuesto que esa debilidad también puede llevarle a que se enferme físicamente, pero también se puede enfermar mentalmente o emocionalmente. Entonces, cuando está hablando de una persona enferma, está hablando de una persona débil, de cualquier área, débil. Para mí debilidad está estar llevado sin dinero, es una persona débil. Está expuesto a muchas cosas. Entonces, cuando dice, sobre los enfermos colocarán las manos, y ahí está una imposición de manos que está mostrando que hay que ejecutar la impartición del reino de Dios, que es la única solución para la humanidad. Impartir el reino de Dios, o sea, impartir la autoridad de Jesucristo, es lo mismo. Dice, sobre los enfermos colocarán las manos. En la Reina Valera dice, y sanarán. Pero en el original no dice sanarán, sino que la palabra que se usa ahí es, y se restablecerán en bienestar. Es lo que dice verdaderamente. Ahora, si una persona está enferma, pues recibir un bienestar, por supuesto que es la salud. Pero me llama la atención es porque está generalizando que cuando un creyente, porque el contexto es que este es un mandamiento para los creyentes, quiere decir que todo creyente que verdaderamente sabe, ahora sí escuche, el que verdaderamente sabe lo que significa ser un embajador, entonces ejecuta la autoridad o ejecuta el poder de bienestar y ahí le impone las manos. Generalmente la imposición de manos va con una declaración. O sea, va unido a ejecutar con la palabra lo que el reino de los cielos está manifestando en ese momento. Y si la persona está siendo agobiada por enfermedades, por virus, bacterias o cualquier mal, colocarle las manos es que uno está ejecutando una autoridad que le ha sido impartida. En el nombre de Jesús, recibe de parte de mi autoridad, se llama Jesucristo, en el nombre de Jesús, y usted imparte esa autoridad y esa persona
recibe bienestar. O sea, recibe sanidad, o recibe lucidez mental, o recibe un fortalecimiento físico, o recibe una lucidez mental de tal forma que las ideas van a entrar mucho mejor, va a saber manejar mucho mejor sus finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto acerca de pronunciar y liberar bendición o bienestar tiene que ver con que usted sepa que no es tocarlo con sus manos, sino que es una ejecución de manifestar el reino de Dios sobre esa persona. O cámbielo. En vez de decir reino de Dios, es ejecutar el poder de Jesucristo que le ha sido delegada para bendecir a esa persona. Es lo mismo. El símbolo de colocarle las manos es ejecutar autoridad. Y la autoridad va sobre el diablo, va sobre las enfermedades, va sobre la opresión demoníaca. En cualquier área que tenga esa persona, usted está ejecutando esto. ¿Ok? Otro punto que he visto es liberar poder para milagros. Cuando ustedes han visto mucho en la Biblia, incluso aquel centurión que Jesús le dijo, wow, después de que le dijo, Señor, solamente suelta la palabra, y que eso se da, pero él lo primero que hizo era que como él conocía este simbolismo, o conocía lo que se hacía, era que cuando una autoridad delegada de Dios, porque él dijo, yo sé lo que es estar bajo autoridad, le estaba diciendo a Jesús era, yo sé que tú estás bajo la autoridad del Padre Celestial. Así que lo que tú hables se ejecuta. Por favor, ven a mi casa o pon tus manos sobre mi siervo y yo sé que se levantará. Él estaba diciendo yo sé que tú ejecutas lo que tu autoridad te ha delegado. Eso, por eso es que Jesús decía, wow, ni en Israel he hallado tanta fe. Entonces, el centurión conocía que la imposición de manos era liberar milagros, era liberar lo que oprimía a su siervo. Si Jesús le colocaba las manos, automáticamente quedaba sano. Pero no hubo necesidad ni siquiera de aplicar las manos. Jesús le dijo, ve y como creíste te sea hecho. Y el centurión creyó la palabra. Pero miren que estamos hablando de ese simbolismo poderoso de imposición de manos. ¿Ok? Hay otro, y es separar o comisionar ministerios. En la costumbre de ese tiempo, y hoy en día hemos recibido esas buenas costumbres bíblicas, es que cuando uno coloca las manos sobre una persona para nombramientos, escúcheme bien, no es nombrar pastores o nombrar ministros, no. Cuando uno está colocando la mano y está ejecutando una autoridad delegada, le estamos diciendo a la persona, a partir de este momento tú eres el servidor de este pueblo. Tú eres el servidor de ellos. Acuérdate que porque es que dice, no, para nombrar ministros, nombrar esto. Sí, se hizo todo eso, pero acuérdense que al principio del libro de los Hechos se les impuso las manos a los que iban a limpiar las mesas, a los que iban a llevar la comida a la gente que había ahí. O sea, y esa imposición no es imponer manos solamente, sino que antes tienen que ser probados para poder nombrar esa manifestación de poder o esa manifestación delegada de autoridad. No es a cualquiera que se le impone las manos, es a personas que tienen el carácter de servir, de impartir amor, de impartir la autoridad de Jesucristo, que es la esencia del amor. Por eso es que antes de hacer un nombramiento, la Biblia enseña que el diácono tiene que ser probado antes de ser nombrado. O sea, el servidor, porque el diácono es una persona, viene de la palabra de diácono es un servidor. Todo aquel que ha sido nombrado como autoridad, en verdad la palabra es servidor primero, porque Jesús dijo, yo que soy el maestro, soy el servidor de ustedes. Y yo les he dado ejemplos, dijo Jesús. Entonces, cuando alguien es nombrado bajo un puesto de autoridad,
entienda que es un servidor. Por eso vamos a ver, como estamos hablando de imposición de manos y de autoridad, por ejemplo, el que se casa, el varón es un servidor. Su función es proteger a su esposa, y cuando vengan sus hijos debe ser el protector, el proveedor, el servidor de su familia. Por supuesto que si su familia trata de desviarse y va a tener algo que los va a pervertir, entonces él ejecuta con mucho amor, ejecuta su autoridad para decir: no, señor, los límites son estos y hago valer la autoridad que Dios me ha delegado. Hasta aquí son los límites. Ya, pero quiero que comprendan que ser autoridad, ser cabeza, es ejecutar bendición, provisión, benevolencia. Ese es ser protector. Entonces, cuando se está hablando de comisionar a otras personas para protegerlo a él, hay que probarlo primero. Cuando a veces se dice: sométete a tu pastor, sométase a su esposo, sométase a... Lo que en verdad le está diciendo es: te estoy diciendo algo para que te cuides, para que no te vaya a pasar nada malo. Cuando uno está bajo sujeción, está bajo protección, porque aquella persona lo está protegiendo a uno. Cuando yo me coloco, hay muchos que dicen: bueno, mi pastor es Dios. Yo no tengo pastores aquí en la tierra. Lo que en verdad está diciendo: yo hago lo que me da la gana. O sea, yo no me someto. Y por eso el diablo hace ochas y panochas y lo coge como pandereta pentecostal. Porque es una persona que no sabe colocarse bajo protección. Colocarse bajo autoridad es colocarse bajo protección. Y rendir cuentas es colocarse bajo la protección de alguien que lo está protegiendo y le está diciendo: por favor, guíame, porque no quiero dar... aquí en la costa, bueno, iba a decir una palabra, es simplemente no quiero dar apertura para ser oprimido. Eso es lo que significa estar bajo autoridad, es estar protegido. Cuando una persona dice: yo no me someto a nadie, en verdad es que ha tenido heridas, lo han maltratado, la autoridad que tuvo no lo cuidó. Y quiero decirles algo. A nivel de nuestra línea, si alguno, como aquí hay muchas iglesias representadas en las personas que me están escuchando y que me van a escuchar, si usted está bajo la autoridad delegada de una persona que lo trata mal, sálgase, apártese. Eso no es de Dios. Porque una persona, cuando está bajo autoridad y ejerce su autoridad, está ejerciendo, es el corazón de Dios. La benevolencia de Dios. El corazón de un pastor es el corazón de alguien que protege, es el corazón de alguien que cubre, es el corazón de alguien que está para darte la bendición de Dios, ejecutar, estar bajo la cobertura. O sea, que el pastor imponga las manos sobre ti. Eso significa que está bajo la cobertura de él, es estar bajo su protección. Es una persona que ora, que te cuida, es una persona que está constantemente, incluso delegándole a otras personas. Cuando empieza a crecer mucho la iglesia, le está diciendo: es cuídame estas personas. Lo que yo te enseñé a ti, tú ve y hazlo con ellos, pero me los cuidas, por favor. Eso es lo que significa formar discípulos, formar diáconos, es enseñarle cómo debe ejecutar la manifestación del reino de Dios. ¿Okay? Y en todos los ámbitos de autoridad debe de ser así. Esos son los puestos que Dios ha colocado. Dios colocó los puestos para proteger, pero la persona que está ahí no siempre fue colocada por Dios, pero aún así se debe respetar. Y si no está ejecutando la esencia que debería de tener como autoridad delegada, entonces dígaselo a su Padre Celestial, dígale: Señor, esta persona no está actuando como debe de actuar. Actúa tú sobre ella, por favor, y su oración va a ser contestada. Amén. Y número 4, quiero aquí escuché a alguien que estaba diciendo impartir. Todo es impartir, pero quiero colocar esto aparte, es por lo siguiente.
En Levíticos capítulo 16, cuando el sumo sacerdote colocaba las manos sobre el macho cabrío, había uno que derramaba su sangre y había otro que lo lanzaba al desierto. Pero había algo curioso. Él imponía las manos sobre el macho cabrío y había una impartición doble. Los pecados del pueblo iban sobre el macho cabrío y la inocencia del animal, o lo que representaba la inocencia, era impartida a él, y él, como representaba al pueblo, el pueblo recibía perdón porque sus pecados eran cubiertos. Entonces, hoy en día, alguien me estuvo preguntando, porque han visto muchas manifestaciones de contaminación, porque hay personas que han impuesto con ligereza las manos. A Timoteo, Pablo le dijo, cuídate de colocar las manos con ligereza. Estaba diciéndoles, no vayas a impartir una autoridad delegada a personas que tú no te consta que verdaderamente van a servir. Primero ponlos a prueba. Por favor, no vayas a ser partícipe de pecados ajenos. O sea, cuando una persona no ha sido probada en su carácter, lo más probable es que está haciendo nombramientos indebidos de personas que no van a impartir la bondad de Dios, sino que van a impartir su propia maldad. Entonces hay que cuidarse de eso. Pero también ha ocurrido que personas que no conocen lo que significa impartir esa autoridad de amor, esa autoridad de Jesús, de estar verdaderamente sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre aquello que está atormentando a la persona, y por hacerlo a la ligera puede quedar contaminado. Se ha visto, porque en esa doble impartición hay muchas personas que, por no conocer verdaderamente su autoridad que Jesús le ha dado, sino que simplemente lo hacen por ritualismo, por religiosidad o porque vieron a otros hacerlo, colocan las manos, y muchas veces la contaminación y la maldad de esa persona lo contamina, lo incita a pensamientos y actitudes que aquella persona tenía, porque la esencia espiritual de esa persona lo contaminó. Entonces, no pongas las manos a la ligera si no entiendes qué significa ser hijo de Dios, si no sabes lo que significa vivir bajo autoridad. Porque una persona puede ser un líder de la iglesia, pero anda en rebeldía. O sea, anda bajo la opresión satánica. Porque el rebelde se llama Satanás. Y si una persona no sabe sujetarse a su pastor, no sabe sujetarse a su líder, entonces cuando impone las manos sobre una persona, está voluble. Porque la mayor susceptibilidad que puede tener una persona es no saber vivir bajo autoridad. Y cuando quiera ejercer autoridad sobre enfermedades, demonios o opresiones satánicas, puede quedar impregnado. Entonces, mucho cuidado, por favor, con entender lo que significa vivir bajo autoridad, vivir en la obediencia de la palabra, y principalmente que eres un embajador con toda la autoridad delegada. Ok, este tema está incluido en esto de impartición a través de la imposición de manos. Y otra forma es que cuando tú entiendes mucho mejor vivir bajo autoridad y vivir para bendecir a otros, entonces la imposición de manos también va a originar que la persona tenga un mejor entendimiento, una iluminación mucho mejor, y sea bautizado en el Espíritu Santo si no lo está. Y si está lleno del Espíritu Santo, el someterse a la impartición de manos hace que fluya más fuerte la unción de Dios
lo que Dios quiere recibir a esto. Concluyo con esto. Cuando una persona impone manos es porque ha sido delegada una autoridad y él conoce su autoridad e imparte la bendición de Dios. Pero también cuando alguien recibe la impartición, miren lo que pasa. Cuando una persona se le va a imponer las manos y esa persona hace esto, quiere decir que esa persona acepta humildemente la impartición de la autoridad que representa esa persona. Por eso, cuando se está delegando un cargo, se está delegando algo, al imponer las manos, hay dos. Uno, yo imparto bienestar, yo imparto autoridad, yo imparto cargos que Jesús me ha dicho que se los coloque, que el Espíritu Santo me está dirigiendo. Pero la otra persona, al recibirlo en humildad, o sea, al estar bajo pastoreo o al estar bajo la autoridad que le ha sido delegada, entonces puede recibir fácilmente cualquier don, cualquier llenura del Espíritu Santo. Todo lo que sea de Dios lo recibe en una forma más fácil porque acepta con humildad el estar sujeto.